Padres, ¿qué es lo que más te arrepientes de decirle a tu hijo? Cuando mi hijo era pequeño, 3, y un terror absoluto, una vez señalé un camino que nunca bajamos, y dijo, ese es el camino que van los malos niños. Cuando se portaba mal, diría, ¿tenemos que seguir el camino de los niños malos? Y se pondría en línea instantáneamente. Hasta que no lo hizo. Luego tuve que seguir adelante con mi amenaza, conducirlo por el camino de los niños malos y no había nada allí. Debe haber tenido 5 o 6 años en ese momento, pero incluso entonces el simbolismo no se perdió en él. Baja por el camino de los niños mal y no pasa nada. Evita engañar a los niños, ya que cuando se den cuenta, tu credibilidad se verá comprometida y será difícil recuperarla. Una vez que explote la verdad, se abrirán las puertas para más situaciones complicadas. Es fundamental ser sincero y mantener la confianza, ya que los pequeños son muy perceptivos y pueden detectar cualquier intento de manipulación. La honestidad siempre será la mejor estrategia en esas interacciones. ¿Qué es, amigo? Deja de hablar así. No puedo entenderte. Dije que deja de hablar así. Había entrado en la sala de estar desde su habitación después de tener su primer ataque. Estaba murmurando incoherentemente. No me di cuenta de que algo andaba mal hasta que noté que un lado de su rostro estaba caído y que estaba babeando. Nunca me perdonaré. Quizás deberías ser más benevolente contigo mismo. No había forma de que tuvieras la información, ya que no había un caso similar antes. Supongo que, al darte cuenta, ofreciste tu ayuda, así que no te sientas mal por no haber sabido lo que no era posible conocer. Además, parece que lo mencionaste porque te importaba su bienestar. Más divertido que un arrepentimiento. Una vez le dije a mi hija de 4 años que estaba haciendo de mami un cóctel porque la haría feliz. Ahora, cada vez que mi esposa se enoja, la niña dice, mami, necesitas un cóctel. Me recuerda a un hermano pequeño de un amigo. Después de la secundaria, solíamos reunirnos en su sótano para divertirnos, ya que a sus padres no les importaba. El hermano pequeño, que tendría alrededor de 5 o 6 años, captó algunas de nuestras palabras, aunque no creo que las entendiera del todo. Nos dimos cuenta cuando fue al médico, al enterarse de que necesitaba una inyección, pidió algo llamado Apple Pucker. No soy padre, pero puedo decirte una cosa que mi madre me dijo, después de que me había convertido en un adulto que funcionaba completamente. Si no fueras mi hija, no seríamos amigos. Corta profundidad, incluso hasta el día de hoy. Te entiendo. En mi caso, fue lo siguiente, siempre te querré, pero no me agradas. La razón de ser de esa persona en mi vida ha sido siempre recordarme mantener los pies en la tierra. Olvidé lo inteligente que es mi hija. Cuando tenía 2 años, me pidió el código para mi teléfono porque se fue a dormir cuando estaba jugando una aplicación que descargué. Le dije 1, 2, 3, 4 porque es el código final. De todos modos, lo recordó y pudo desbloquear mi teléfono al día siguiente y enviar mensajes de texto numerosos y hacer múltiples llamadas telefónicas sin saber completamente lo que estaba haciendo. Ningún daño real en nada de eso, excepto que el teléfono no estaba en Wi-Fi, encontró a Netflix. Ella vio un par de cientos de dólares en Paw Patrol ese día. Cuando un primo de 7 años contestó una llamada en mi teléfono, no podía imaginar lo que ocurriría. Un estafador de otro país comenzó a conversar con él. Sorprendentemente, el pequeño podía comunicarse en mandarín, pero esta conversación provocó que mi factura telefónica aumentara un 300% ese mes. Fue una experiencia muy inesperada que trajo consigo muchas consecuencias. Le dije a mi hijo que el hada muñeco vino y se llevó a todos sus tontos porque ahora era demasiado grande para ellos, y que el hada se los daría a nuevos bebés que los necesitan. Estaba aterrorizado de que el hada tomara todas sus cosas y las regalaría. También estaba realmente enojado con los bebés. Una pequeña decidió donar todos sus chupetes a los animalitos de la granja, pues ya se consideraba una niña grande. Fue un gesto realmente adorable. No recuerdo exactamente lo que dije, pero mi hijo estaba jugando baloncesto en su escuela y acababa de hacer una canasta, pero accidentalmente lo hizo en el lado equivocado de la cancha, y fue humillado. Dije algo inteligente que intentaba aligerar el estado de ánimo y fue totalmente fracasado. Mi hijo se alejó y se echó a llorar. Me sentí tan bajo. Me disculpé, pero el daño se hizo. Lo lamento. Me disculpé. Eso es una vez más de lo que mis progenitores hicieron en mis 21 años de vida. Es afortunado de contar con tu apoyo.
Mis hijos, de 4 y 6 años, estaban haciendo un berrinche inimaginable en una tienda sobre un sombrero que no compraría. Era una crisis tan mala que cuando finalmente llegamos al auto, lloré. Y luego no dejarían de llorar y gritar. Dije: ustedes me hacen miserable. Lamento eso. No me hacen miserable. Pero en ese momento fui miserable. Pero no tuve que decirle a mis maravillosos hijos. Es comprensible que puedan seguir molestos o sintiéndose culpables por un tiempo prolongado, pero no veo problema en que los niños perciban que conductas muy inapropiadas afectan negativamente a quienes quieren. Así es como aprendemos que esas acciones son incorrectas, al observar el daño que causan a los demás. La empatía se cultiva al reconocer el dolor que se inflige a los seres queridos. No es padre, pero solía trabajar con niños. Solía hacer P90X y una de las famosas líneas de Tony Horton era: no digas que no puedes, digas que actualmente luchas. Recordé ese término. Trabajó en un centro de tutoría. Cuando un niño siguió repitiendo no, le dije que no dijera que no puede, pero que actualmente luchó con algo. Le explicó lo que significaba y todo. Sabía decirlo como un motivador y que cuando dices que no puedes, es algo que no se puede hacer nunca. No puede cultivar alas, no puede tener 500 pies de altura, etc. Referirlo a la sustitución, que actualmente lucha con en lugar de no puedo para todo. Gritando: pero actualmente lucho. En un momento olvidó las palabras y se convirtió en cosas como conocido agradablemente y otra locura. Después de eso, decidí decirles a los niños que no dijeron que no pueden. La última vez trato de ser inspirador. Me hace pensar en un padre que enseñó a su hija a usar la palabra he aquí en lugar de mira, y ella se pasaba el día diciendo: papá, he aquí. No me importa, lo que quise decir fue no me importa. Pero mi joven cerebro no pudo hacer la distinción hasta que pasé años diciéndole a mis hijos que no me importaba si iban a su amigo o no me importaba si iban a una cita. Me importaba, mis acciones lo mostraron, pero mis palabras estaban mal. Una persona solía enojarse por situaciones similares. Al comentar que un amigo fue castigado por no pasar un examen, la reacción fue inmediata. Se insistió en que sí le importaba, aunque no mostrara enojo. Pasaron años para que se comprendiera la importancia de la forma en que se expresaba y lo mucho que eso afectaba a las relaciones. Las palabras tienen un peso significativo y a veces revelan más de lo que se piensa. Un día, mientras caminaba del trabajo, mi esposa me encontró en la puerta al salir. Necesitaba un descanso de nuestra hija argumentativa de 10 años. Mi esposa murmuró por lo bajo: necesito irme antes de golpearla en la cara. Nuestra hija escuchó e inmediatamente estalló en llanto. Por eso mis padres utilizaban el inglés para sus conversaciones de adultos. Yo soy de Alemania. Cada vez que había un tema importante, cambiaban de idioma. Lamentablemente, aprendí rápido y logré comprenderlo bastante bien. Al final, gracias a mis padres. Carita sonriendo. Hace años, cuando nuestro primer hijo tenía alrededor de 2 años, ocasionalmente salíamos en el garaje. Teníamos toneladas de juguetes que podía empujar y disfrutar. Pero cada vez que se acercara demasiado a la calle, presionaríamos el botón de bloqueo del automóvil que emitiría un par de veces. Le dijimos que el auto estaba enojado porque estaba demasiado cerca de la calle. Luego llevaría el culo de regreso a la entrada gritando: cocho MAD, cocho. Espero pagar facturas de psiquiatras debido a esto. Sí, sí lo hago. No. Con el tiempo se dará cuenta de que no es cierto. Recuerdo que una persona tenía miedo de las cortinas porque se decía que detrás de ellas había criaturas aterradoras. No yo, pero cuando era bebé, mi madre dijo algo como: ella va a ser tan inteligente. Y mi abuela inmediatamente dijo: no te pongas a la vista, te decepcionarás como si estuviera contigo. Han pasado 21 años y todavía me duele pensar a mi madre. Sin embargo, dudo que mi abuela lo arrepienta, ella nunca se disculpó por decir cosas hirientes como esa. Es una historia dura. A veces, las palabras pueden permanecer mucho tiempo. Tu abuela podría haberlo dicho sin pensar en el impacto. La relación entre las generaciones puede ser complicada. Es triste ver cómo esas conversaciones afectan a las personas. Parece que tu mamá lleva esa carga. Pero bueno, hay que seguir adelante. Al final, uno elige cómo dejar esas cosas atrás. Cuando era niño, mi madre quería que hiciera más ejercicio. Así que me llevó a un patio de recreo, y cuando terminé de jugar, me dijo que corriera 3 vueltas por el patio de recreo. Me negué, y finalmente, ella se fue y me dejó allí. Estaba caminando a casa cuando vi el auto regresar.
Ella dijo que reaccionó exageradamente, no dijo que lo lamentaba. Luego se negó a llevarme a casa hasta que corrí esas 3 vueltas. Hubiera continuado mi camino a casa con obstinación, al menos hasta que ella ofreciera una disculpa. Pero, en realidad, me comportaba como un niño malcriado. No es el padre, pero estoy bastante seguro de que esta sería la respuesta de mi madre. Tenía 13 años y estaba embarazada de mi hermana. Nos metimos en una pelea por algo que tenía que ver con un niño que me gustaba. No se me permitió salir hasta los 16, y en la parte más acalorada del argumento, ella me dijo, bueno, solo espero que no lo haga. Atornillar este. La relación entre madres e hijas a veces puede ser complicada. Recuerdo una discusión con mi amiga sobre un chico. Ella tuvo que lidiar con muchas expectativas y reglas, como no poder salir hasta cierta edad. A veces, en momentos de tensión, se dicen cosas sin pensar. Esa respuesta de su madre refleja más sobre la presión que sentía y la incertidumbre de la maternidad. Es un recuerdo que puede ser agridulce. Le dije a mi hijo de 3 años, que confiaba por completo en mí, que nunca huyera de un perro o te perseguirán. Una mezcla gigante de 100 libras de Rottweiler le estaba cargando a toda velocidad, y ella lo miró a los ojos y no se movió. La golpeé. Era amigable, solo un idiota. Nunca volví a tener ese nivel de confianza, emoticono cara triste. A veces, los niños confían tanto en nosotros. Ese momento con tu hija es un claro ejemplo. La forma en que miró al perro y no se movió, eso dice mucho de su valentía. Pero después de esa experiencia, es normal que la confianza se vea afectada. Nos enseñan lecciones valiosas, aunque a veces pueda costarnos. A veces solo queda aceptar lo ocurrido y seguir adelante. Mi mamá solía decirme todo el tiempo, varias veces al día, que nunca podría hacer nada bien. Fue solo una de esas cosas que los padres dicen cuando se enojaron, y esa fue su frase. Un día, cuando tenía 14 o 15 años, estaba molesto y discutiendo con ella por alguna razón y le grité porque ella siempre me dijo que nunca podría hacer nada bien. Ella se lo negó, pero mencioné varios ejemplos y luego me irrumpí. Nunca se volvió a mencionar, pero podría decir que la afectó ya que no me ha dicho eso en años. Es raro cómo las palabras de los padres pueden marcarte. Recuerdo que mi mamá también decía cosas así cuando estaba molesta. A veces, cuando uno es joven, lo toma más a pecho. Ese día, después de pelear, me di cuenta de que no solo afecta a quien recibe las críticas, sino también al que las hace. Quizás esa conversación fue un punto de quiebre para los dos, y nunca lo mencionamos de nuevo. Mi madre tiene un sentido del humor increíblemente extraño. Ella tenía hijos de mis hermanas durante una noche, y mientras cenaban, mamá dice y dice, entonces, ¿estás creciendo rápido ahora? Eso significa que voy a morir pronto. Mi sobrina inmediatamente se calla y deja de comer. Luego, después de unos minutos, mamá, ¿por qué no estás comiendo? Sobrina, ya no quiero crecer, mamá, ¿por qué no? Mi sobrina inmediatamente golpea sus manos hacia los ojos, cae primero al piso y comienza a golpear sus ojos. Mamá todavía piensa que es divertido. Sin embargo, estoy bastante segura de que ella la marcó. Ja ja ja. Mira, logré hacer que se emocionara y se sintiera herida, qué risa. Jaja, ahora parece que está tratando de dejar de comer. Es impresionante cómo las personas reaccionan a ciertas situaciones, ¿no? A veces, las emociones pueden llevar a decisiones que no son las mejores. Es curioso observar cómo los demás lidian con sus sentimientos. No soy padre, pero esto es algo que mi madre me dijo y nunca lo olvidaré. Mi escuela tenía audiciones para la obra, en el bosque. Le dije a mi madre que me había inscrito y que quería ser bella durmiente o blancos como la nieve. Ella estuvo de acuerdo e incluso dijo que me ayudaría a practicar y todo eso. Estaba emocionado. Ahora avanza rápidamente hasta un par de días antes de las audiciones cuando en casa lo mencioné para recordarle sobre ellos y ella dijo, oh, bueno, en realidad no te voy a tomar más. No obtendrás la parte de todos modos. Eso realmente duele. Y ella se pregunta por qué tengo baja autoestima. Nunca lo olvidaré. Y esa es solo una de las muchas otras cosas de la mano revelada que ha dicho. La verdad es que a veces las palabras de la familia pueden afectar más de lo que pensamos. Lo que dijo tu mamá puede sonar como algo trivial para ella, pero para ti fue un golpe duro. Es raro cómo esos comentarios se quedan grabados en la memoria. Es bueno reconocer esos momentos y trabajar en la autoestima, aunque a veces sea complicado. La gente no siempre sabe el impacto que pueden tener sus palabras.
No es padre, pero cuando tenía 16 años, mi madre dijo una vez si alguien me preguntara si tenías amigos, tendría que decir que no. No en una conversación, solo de la nada. Realmente no tenía amigos en ese momento, así que le dolía. Ella dejó comentarios como ese a lo largo de mi vida que nunca olvidaré o podré perdonarla por completo. Recuerdo un instante en el que, mientras viajaba en auto con un familiar, de repente se comentó que, a pesar de tener pareja, no habría alguien para ocupar el puesto de dama de honor en una posible boda. Esa observación resultó desalentadora. Semanas atrás, una amiga cercana propuso que, en un futuro, podría ser su dama de honor. Decidí compartirle esta reflexión que había surgido en esa conversación. No es padre. Tenía un hermanastro que tenía un problema de mirada. Él terminaría mirándote sin ninguna razón, tal vez teníamos 8 años en ese momento. Como puedes imaginar, me quejaría mucho de esto. Así que una noche en la cena lo atrapa mirándome y me quejo. Mi madre nos dice a los dos que si sigue mirando, podría ser atacado en el ojo y que sería su culpa. Supongo una especie de amenaza heterosexual. Entonces la comida continúa, y lo veo mirando de nuevo. Así que fui 3 títeres sobre él y lo metí en los ojos. Pensé que mi madre hablaba en serio y que ella quería que me metiera los ojos. Chico, gritó. Sin embargo, estaba bien. Mamá revocó mi licencia para cegar después de solo un uso. Era un poco raro lo de mi hermano. Recuerdo que a veces me miraba sin parar y eso me molestaba mucho. Un día, mi mamá dijo que si seguía mirando, podía llevarse un golpe. Entonces, en un momento de impulso, lo miré y le hice lo que había dicho. Gritó y, aunque no le pasó nada, mi mamá se enojó. Fue la última vez que usé esa opción. Siempre había que pensar en las consecuencias. Cuando mi hijo era pequeño, siempre pidió montar en los carritos de automóviles en la tienda de comestibles y siempre le dije que lo haríamos la próxima vez, siempre estaba muy triste y decepcionada. La próxima vez nunca llegó y ahora tiene 13 años y cada vez que voy a la tienda de comestibles, me recuerda que no puse sus sentimientos por delante. Suena tonto, pero es un gran arrepentimiento que he tenido. A veces, olvidamos lo importante que es atender a las pequeñas cosas que significan mucho para los niños. Recuerdo que un amigo nunca llevó a su hija a patinar, siempre pensó que habría tiempo. Ahora, ella ya creció y nunca aprendió. Es fácil dejar que las cosas se deslicen, pero esas decisiones pequeñas pueden dejar huellas grandes. Es un recordatorio de cómo podemos arrepentirnos de no darle prioridad a lo que realmente importa. ¿Eres estúpido? Se enojó por todo el asiento del inodoro el pasado fin de semana. Me sentí mal. Descubrí después de tomar una ducha, de alguna manera se enoja una toalla recién limpiada. Así que no me arrepiento tanto como lo hice antes de eso. Parece que tu amigo no sabe cómo usar un baño. Pasó un mal rato y dejó el lugar en un estado desastroso. Al menos ahora no te sientes tan mal por lo que pasó. Es un poco graciosos, pero seguro que habrá quien se moleste. Algunos amigos nunca aprenden. Espero que al menos haya aprendido la lección. Hola amigo, vas a ir a la casa de tu papá mañana 5 minutos antes del tercer mensaje hola, no puedo tomarlo después de todo en una fila. Él lloró y por un tiempo prohibí la palabra papá en nuestra casa. Su padre se ha vuelto mejor y más confiable y mi hijo es un año mayor con una piel más gruesa, por lo que si su padre necesita llevarlo, no es tan malo, pero me sentí miserable esa noche. Si acababa de mantener la boca cerrada. No habría sido decepcionado. Es complicado cuando se trata de relaciones familiares. A veces, las expectativas se rompen y eso afecta a los niños. Recuerdo que una vez, un amigo tuvo un problema similar con su hijo. Prometió algo y no pudo cumplir. Al final, el niño entendió, pero mi amigo todavía se siente mal por eso. Es un recordatorio de lo difícil que puede ser manejar esas situaciones y la responsabilidad que todos llevamos. No yo, pero mi madre una vez estaba enojada con mi papá y yo dije es como si ni siquiera amaras a papá, esperando que ella diga lo contrario, pero en su lugar dijo, tienes razón, no lo amo. Eso se quemó en mi memoria y se quemó en mis emociones. Desde entonces nunca la he mirado o la volveré a ver de la misma manera y eso fue hace unos 3 años. Estoy a punto de graduarme de la escuela secundaria y sé que lo llevaré conmigo por el resto de mi vida. Es curioso cómo ciertas cosas se quedan grabadas en la mente. Esa tarde, lo que dijiste cambió completamente la percepción que tenías de tu mamá. A veces, los momentos más simples tienen un impacto enorme. Ahora, a punto de graduarte, llevas contigo un peso que no deberías tener.
Las relaciones son complejas, y esas revelaciones pueden ser difíciles de manejar a largo plazo. Estaba de mal humor y también estaba perezoso cuando mi hija me pidió que fuera a nadar. Le puse a ella y le dije, vamos en otro momento, no sabes nadar de todos modos. Me mató adentro y pude ver la decepción en su rostro y lenguaje corporal. Luego pasé todo el verano enseñándole cómo nadar en cada oportunidad que pude y finalmente aprendió. Aún así, me siento como una mierda por eso. A veces uno no se da cuenta del impacto de sus palabras. Te entiendo, es fácil dejarnos llevar por el mal humor. Pero es bueno que después decidiste enseñarle a nadar. Eso demuestra que reconociste tu error y quisiste rectificarlo. La decepción en su cara debe haber sido dura, pero al final, aprender juntas debió ser una experiencia que la unió más a ti. Es un proceso, y lo importante es aprender. No es padre, pero esto sucedió mientras cuidaba a mis hermanos hace unos años, en medio de la angustia adolescente, junto con la depresión fuertemente negada, me rompí a mis hermanas que solo podrían haber estado 8 a 10 en ese momento y dije, yo. Ojalá estuvieras muerto. Se disculpó lo suficiente como para que no le dijeran a mis padres tan pronto como llegaron a casa e intentaron reparar nuestras relaciones desde entonces. Ahora tienen 14 a 16 y todavía no he sido lo suficientemente valiente como para hablar con ellos sobre la depresión con la que todavía lato, reconocido y tratado. Y el hecho de que realmente sentí decir que desearía estar muerto. El único lado positivo es que me vi obligado a admitir que algo estaba mal y que tratar de reparar el vínculo con mis hermanas me ha acercado a ellas de lo que creo que habría sido. Es difícil compartir momentos así, pero pasa. A veces, la frustración nos lleva a decir cosas que no queremos. Lo importante es que te diste cuenta de lo que sentías y buscaste mejorar la relación. Hablar de tu depresión es complicado, pero es un paso importante para sanar. La conexión con tus hermanas parece haberse vuelto más fuerte, y eso es bueno. Siempre es mejor enfrentar los problemas que esconderlos. No es un padre, sino como un mordisco tratando de consolar a mi hermana pequeña. Estaba aterrorizada de la oscuridad cuando tenía alrededor de 6 a 7 años y odiaba dormir sola y seguía teniendo pesadillas. Una noche, cuando la acostara, le conté una historia sobre cómo por la noche sus muñecas y teddy bears cobraron vida cuando estaba durmiendo y la protegía. El efecto era que ahora estaba aterrorizada tanto por los monstruos como de sus amados animales de peluche y no dormiría adecuadamente durante meses y meses. A veces intentamos hacerlo mejor, pero no siempre sale como esperamos. Recuerdo cuando traté de consolar a mi hermana pequeña, quien tenía miedo de la oscuridad. Le conté una historia sobre sus muñecos que la protegerían, pero terminó asustada de ellos. Pasó mucho tiempo sin dormir bien. Es curioso cómo las intenciones pueden tener efectos inesperados. A veces solo queremos ayudar, pero las cosas no siempre funcionan. Bien. Si puedes hacer que el doctor pediatra diga que está bien saltar sobre un trampolín, bien, estoy todo adentro. Este niño de 5 años ya tenía un brazo en un elenco del escenario anterior de Clut, lo siguiente que sé es, mamá, el teléfono es para ti. ¿Yo? Hola. Enfermera del doctor, hola Buenurup. ¿Qué necesitas? ¿Algo sobre saltar sobre los trampolines? La pequeña mierda sacó el número de la nevera, llamó al consultorio de los médicos y me entregó el teléfono. Pasar la culpa no siempre funciona aparentemente. Eso es típico de los niños. Siempre encuentran la manera de hacer lo que quieren, incluso si eso significa utilizar a otros para lograrlo. Me hace recordar a un amigo que solía hacer lo mismo con sus padres. Llamaba a los adultos para que le dieran permiso para hacer cosas que ya sabía que no podía. La creatividad de los niños no tiene límites, aunque a veces se les escapa de las manos. Cuando mi antiguo compañero de cuarto era un niño, sus padres le dijeron algo que lo aterrorizaba. Cuando tenía alrededor de 6 años, sus padres le decían que la policía de Bad Boy vendría si no dejaría de ser un culo inteligente. Un día decidió empujar el límite como ver. Resultó en que su madre falsa llamando a la policía y le dijera a su hijo que están en camino. Curiosamente, al mismo tiempo, 5 autos de la policía llegaron corriendo por el camino y lo asustó tanto que no dejó su habitación durante semanas. Su historia es curiosa. La presión de los padres a veces puede ser intensa. Mi amigo se tomó muy en serio esa advertencia y realmente pensó que los policías vendrían a buscarlo. Imagino que esa combinación de la llamada falsa y los coches de policía lo debió asustar mucho. Es interesante cómo esos miedos infantiles pueden quedarse grabados. A veces, los padres solo quieren dar lecciones, pero pueden tener efectos inesperados. Si no dejas de rebotar esa pelota, lo haré.
Spoiler: ella no dejó de rebotar en la pelota, que salió un cuchillo de culo grande y lo sacó. Siéntete culpable más de 4 años después. El lunes, apresurarse por hacer tareas y cocinar, el mayor se estaba metiendo por decirle a su voluntad: dejas de ser tan estúpido, no usamos estúpido, ya que es una palabra horrible que usamos tonta. Y ella volvió directamente a mí diciendo que no puedes llamarme, diga que estoy estúpido, tan orgulloso de mi chica, por llamarme sobre mi comportamiento de inmediato. Dije que no estaba siendo tonto. Lo siento mucho por usar la palabra estúpida y le dije lo que significaba para ella de pie. Por sí misma hace unos meses no podría decir nada. A veces, los niños sorprenden. Recuerdo cuando mi sobrina estaba jugando y le dije que dejara de ser tonta. Ella, muy seria, me corrigió. Me hizo reflexionar sobre lo que decía. Ayer, mi hermana me contó que la niña había defendido lo que cree. Es genial ver cómo crece y se expresa. Nos hace recordar que nuestras palabras importan, y que los pequeños momentos pueden tener un gran impacto. Mi hija tiene eczema, por lo que a menudo estamos untando cremas y demás. Una noche, estaba frotando loción con un dedo solitario, haciendo que la hora de acostarse tome una eternidad. Entonces dije: pone la loción en su piel o de lo contrario vuelve a obtener la manguera así. Hilarante para mí, pero no es realmente explicable para un niño de 5 años. Lo desencadené como una broma, pero ahora todas las noches, cuando se pone su loción, dice: será mejor que haga esto rápidamente, así que no obtengo la manguera. Es gracioso como a veces los niños no entienden el contexto, pero lo repiten. Esa frase se ha convertido en un chiste familiar. La idea de que lo dice para apurarse es divertida. A veces, esas cosas simples quedan grabadas en su memoria. Es bueno ver cómo un momento, aunque sea raro, se convierte en una tradición. Al final, se trata de hacer que algo tedioso sea más ameno. En una barbacoa escolar, le pregunté a mi padre si podía tener otro perrito caliente, mi tercero en ese momento, y tenía aproximadamente 11 a 12 años. Mi papá dijo, en un tono muy serio tratando de hacer cumplir, y significa: necesitas un tercer perro caliente como necesito un tercer imbécil. Mi madre, mi hermana y yo estallaron en reír. Hasta el día de hoy, yo mismo siendo 32 ahora, todavía lo hacemos referencia siempre que sea posible. Mi hermana lo trabajó en su discurso de boda, lo trabajé en mi discurso de graduación de la universidad, y mi madre lo trabajó en su discurso del 50 aniversario. Estoy seguro de que lamenta decir eso. Esa historia es divertida. A veces las cosas que decimos en momentos serios se convierten en chistes familiares. Es curioso cómo esas pequeñas anécdotas pueden tener tanto impacto a lo largo de los años. Se vuelve un chiste recurrente y une a la familia de una manera especial. Me imagino a tu papá riéndose también, aunque tal vez al principio no lo tomó tan bien. Es genial que todos lo mantengan vivo en sus recuerdos. Debe haber tenido 5 o 6 años en ese momento, pero incluso entonces el simbolismo no se perdió en él. Baja por el camino de los niños mal y no pasa nada. Es realmente inteligente porque la mayoría de los pequeños terrores no verían nada que suceda como una excusa para continuar. Ya que no había consecuencias y todo. Parece que tenía una buena perspectiva desde tan joven. Entendió que comportarse mal no traía ventajas. Muchos niños simplemente siguen su instinto, pero él vio más allá. Tal vez le estaba enseñando algo valioso sobre la vida y las decisiones. Es interesante cómo los más pequeños pueden captar conceptos complejos sin que se les explique. A veces, esa comprensión temprana puede marcar la diferencia en su futuro. Creo que al final, su hijo va a reservar muchas sesiones con expertos en salud mental, o lo harán bien en la vida, como el CEO de Fortune 500 Company. Apostando mi dinero por este último. Es interesante cómo a veces los niños parecen tener un futuro brillante por delante. Con un buen apoyo y las herramientas adecuadas, pueden superar cualquier desafío. Conozco a alguien que creció en un entorno difícil, pero gracias a su determinación y buenas decisiones, ahora dirige su propia empresa. A veces, solo se necesita una oportunidad y un poco de fe en uno mismo. Sí, no deberías haber dicho eso, pero no sé. Todos hemos reaccionado en el momento y luego nos dimos cuenta de que no era lo que habríamos elegido si realmente lo pensáramos. Al menos posee, lo cual es difícil de hacer, y tal vez pueda aprender de él. A veces decimos cosas sin pensar y luego nos damos cuenta de que no debería haber sido así. Recuerdo una vez que dije algo incómodo en una reunión y aunque me sentí mal, me ayudó a ser más consciente de mis palabras. Admitir el error es lo más difícil, pero también es parte de crecer. Al final, lo importante es aprender y seguir adelante.
Tal vez deberías perdonarte a ti mismo. De ninguna manera podrías haberlo sabido, sin precedentes. Y supongo que lo ayudaste una vez que te diste cuenta, así que no te enojes porque no sabías lo que no podías saber. Además, parece que dijiste eso porque estabas preocupado. Agradezco que se lo hayas comentado. Al leerlo, las lágrimas casi brotaron de inmediato y deseo que logren perdonarse. Esa experiencia la he vivido, así que entiendo lo que sienten. Ningún hombre, realmente debes dejarlo ir. Puede que haya hecho lo mismo en tu lugar, y especialmente si es un niño pequeño. No quieres que piense que murmurar está bien. Es comprensible y no lo dijiste en serio. Pero creo que lo que realmente tienes miedo es si puede tener un efecto en la psique de tu hijo. Si hiciste esto, pero luego inmediatamente después mostraste un amor y preocupación genuinos por sus dificultades, actuando de manera rápida y decisiva como un verdadero padre debería, entonces, creo que es lo último que tu hijo recordaría, la comodidad y la protección que su anciano proporcionado por el tiempo que más lo necesitaba. ¿Y no es eso lo que todos necesitamos crecer? Eres un buen hombre y un gran papá, y el hecho de que todavía te sientas culpable lo muestra. Espero que esté bien ahora. A veces, nos preocupamos demasiado por lo que hicimos o dejamos de hacer. Recuerdo una vez cuando un amigo se sintió mal por perderse un partido de fútbol de su hijo. Al final, estaba ahí para apoyarlo, y eso es lo que realmente importa. Creo que los niños solo quieren a sus padres presentes. Sentir culpa es normal, pero lo importante es ser un buen modelo a seguir. Al final, solo necesitan saber que los amas. Oh, mi señor, me siento horrible por los dos. Trate de ir fácilmente consigo mismo, probablemente estuvieras nervioso y eso es normal, y lo importante es que te diste cuenta de que algo estaba mal y entró en acción. Creo que eso es lo que el niño recordará, que eres su padre y que lo ayudaste y estabas allí para él cuando sucedió algo aterrador. Sabías qué hacer y lo hiciste, y si te asustó al principio, apuesto a que entendió. El grito no es nada realmente en el momento de necesitar a tu papá. Es normal sentirse mal en situaciones así. A veces, la presión puede ser mucha, pero lo importante es reaccionar. Al final, esos momentos difíciles son los que tus hijos recordarán, porque tú estuviste ahí para ellos. A veces, un grito puede ser solo una reacción en el momento, y lo que realmente cuenta es el apoyo que das. La conexión que tienen es lo que importa. ¿Ha considerado escribir cartas de sus hijos? Una por cada milla de piedra en su vida, o otra al día antes de acostarse, por lo que incluso en su fallecimiento puede sentir que todavía está allí con ellos. Es posible que haya hecho una promesa que no puede cumplir, pero estoy seguro de que un pequeño gesto como ese aliviará cualquier resentimiento / diagonal dolor que pueda tener cuando pase. Mis 2 centavos. Hacer una promesa de este tipo a un niño que aún no puede comprender es algo que se puede perdonar en la persona en la que ese niño se convertirá. Sin duda, se trata de un gesto de cariño. Santa mierda, si eso no es lo más triste que he leído. Lamento mucho que usted y su familia estén pasando por esto. Mi corazón se rompe para ti, como madre que también tiene una niña muy sensible abrazados a todos ustedes. No puedo imaginar lo difícil que debe ser. Es triste ver a alguien pasar por una situación así, especialmente cuando hay niños involucrados. Todos merecen sentirse seguros y queridos. A veces, un apoyo sincero puede marcar la diferencia. Espero que encuentren la fuerza para seguir adelante y dejar que el tiempo cure un poco esa herida. Entiendo esto. Mi madre odiaba a su madre. Como la odiaba realmente intensamente. Fingiría amistad para su padre, pero todos lo sabíamos. Recientemente visitó a mi madre por primera vez en 2 años, me dijo que soy como mi abuela. Mi madre dice que soy igual a mi medio hermano, que no se esfuerza, no tiene empleo y es despreocupado. En cambio, tengo 2 títulos y me esfuerzo constantemente. Ella tiene un talento especial para irritar. He decidido alejarme de esa situación y ahora disfruto de la paz que he encontrado. Mi madre dijo algo así cuando era adolescente, el día después de que fuimos a un viaje de compras, que había disfrutado, estaba hablando de cómo estoy muy callada y no hablo mucho. Lo que pensé que era una especie de broma, luego tomó un tono diferente y dijo algo como, realmente no eres divertido pasar el rato. Es curioso cómo a veces las personas no saben que su opinión puede afectar. Creo que tu mamá solo quería que te abrieras un poco más. Tal vez pensaba que el silencio no era divertido, pero a veces las personas calladas tienen cosas interesantes que decir. Al final, cada uno tiene su propio estilo de pasar el tiempo.
No hay una manera correcta o incorrecta de ser. Mi madre me ha dicho lo mismo, al menos en su caso, reconoce que somos muy personas diferentes. Y que si conociera a alguien como yo, no buscaría una relación debido a esas diferencias. Honestamente, probablemente no buscaría una relación con alguien como ella, si acabas de sacudir una lista de sus características. Pero debido a que somos madre e hija, hemos encontrado una manera. Eso no quiere decir que no tengamos desacuerdos y que siempre nos llevamos bien, pero no todo es malo, al menos, eso es lo que me digo cuando es obvio que ella me mira y no tiene idea de dónde vine de, emoticono cara sonriente. Es curioso cómo las diferencias pueden unir. Mi relación con mi madre es similar, a veces no entiendo sus decisiones y ella no las mías. Nos llevamos bien, pero hay momentos en que pensamos que no nos reconoceríamos si no fuéramos familia. Discutimos y a veces chocamos, pero al final, la conexión es más fuerte que las diferencias. Quizás eso es lo que importa en una relación familiar. Esto es tan extraño para mí, ¿los padres no se preguntan qué estaba pasando? Los niños a menudo no lloran sin razón. Claro, la razón puede ser tonta, pero sigue siendo una razón. Lamento que te haya pasado, debe haber sido difícil. La situación puede variar según el niño. Recuerdo a un primo que lloraba sin parar desde su nacimiento hasta aproximadamente los 4 años. Siempre parecía molesto por alguna razón, aunque no había ningún problema de salud conocido en su caso. Si se hubiera comportado así todo el día, no habría resultado sorprendente. Ahora tiene 40 años y es padre de un bebé que no llora constantemente. No me sentiría culpable por esto. Incluso si lo llevas a los médicos, es probable que hayan dicho que tenía un virus y lo envió en camino. Los signos tempranos de meningitis son igual de complicados para los médicos. Es comprensible sentirse así a veces. Hay situaciones en las que, a pesar de nuestros esfuerzos, las cosas no salen como quisiéramos. A veces, simplemente no hay respuestas claras, y eso puede ser frustrante. Lo importante es aprender y no cargar con la culpa. Tal vez la próxima vez, estar más atento a los síntomas. Con el tiempo, estas experiencias nos ayudan a manejar mejor situaciones similares en el futuro. El primo bebé a los 7 años aceptó una llamada telefónica, mi teléfono, de un estafador de China o algo así. Dios sabe por qué, pero la persona que llamó decidió chatear con mi primo de 7 años, que podría comunicarse en mandarín, pero mi factura telefónica aumentó en un 300% ese mes. Eso me suena. Una vez, mi hermano pequeño recibió una llamada de un vendedor. Estuvo hablando por un buen rato, sin saber que eran estafadores. Cuando lo descubrimos, ya había pasado un tiempo. La factura al final del mes fue una locura. Nunca olvidaré la cara de mi madre al ver el recibo. A veces, los niños pueden ser demasiado ingenuos. Cuando mi hermano era pequeño, le costó mucho renunciar a sus tontos. Era el tipo de niño que tenía su muñeco en la boca y uno en cada mano al mismo tiempo. Mi mamá también probó todo, eres un niño grande y los tontos son para bebés. Sin dados. Todos los años de vacaciones cerca de una playa, y él realmente tenía la idea de que había tiburones y familias de tiburones en el océano, no equivocados, los huevos de tiburones en tierra de vez en cuando. Un día en la playa, por su propia cuenta, comenzó a tirar sus tontos al mar uno por uno. Cuando mi madre le preguntó qué estaba haciendo, dijo es para los bebés de tiburones. Es curioso cómo los niños tienen sus propias formas de dejar atrás cosas. Mi hermano era así con sus chupones. Recuerdo que un día en la playa, decidió que los tiburones necesitaban los suyos. Los tiró al mar, convencido de que eran para los bebés tiburón. Aunque mi madre se preocupaba, al final fue su forma de dejarlo. A veces, esas decisiones simples tienen un gran significado. Justo el otro día, mi hija de 4 años estaba en sus 100 preguntas habituales por modo de hora. Era mañana y no soy uno a quien le gusten muchas palabras antes de las 10 de la mañana y dijo, ¿puedes dejar de hacer preguntas? No tengo las respuestas para todo. Con una voz ligeramente triste y decepcionada, ella dijo ok, papá, dejaré de hacer preguntas. Inmediatamente me sentí como una mierda y todavía lo hago varios días después. Mami y yo tuvimos una conversación con ella para recordarle que siga haciendo preguntas, y creo que rápidamente olvidó lo que había dicho de todos modos, espero. La próxima vez que haga preguntas, intenta invertir la situación. Pregúntale, ¿por qué crees que el cielo es de color azul? ¿De dónde piensas que vienen los bebés? ¿Qué opinas sobre el motivo por el que papá bebe?
Una cosa es si todavía están mal en cuenta de eso o se sienten culpables años después, pero no veo nada malo en que los niños vean ese comportamiento muy malo e inapropiado visiblemente molesta y lastima a las personas que aman. Así es como aprendemos que está mal, vemos que lastima a los demás. Una de las mujeres de la zona comenta que se ha demostrado que los niños pequeños son el grupo de edad más propenso a la violencia y a comportamientos crueles. No he explorado esta afirmación en profundidad, pero parece tener fundamento. Mi papá solía enojarse conmigo por esto mismo. Sería como, oh, mi amigo se basó en una prueba. Me parece extraño porque sé que no te importaría ya que sabes que siempre lo intento. Se había enfurecido e insistió en que le importaba, simplemente no estaría enojado. Me tomó años entender por qué le preocupaba tanto por la redacción. Una vez que lo entendí, no podía creer que había estado expresando no me importa sin darme cuenta de que eso era lo que realmente estaba comunicando. La forma en que se utilizan las palabras puede llevar a confusiones y malentendidos. A veces, el significado detrás de lo que decimos se pierde en la interpretación. Es interesante reflexionar sobre cómo nuestras expresiones pueden tener un impacto que ignoramos. Es por eso que mis padres hablaban inglés, soy de Alemania, para conversaciones para adultos, cada vez que sucedía algo que cambiarían. Lástima que estuviera aprendiendo rápido y lo recogí bastante bien. Al final, gracias mamá y papá, emoticono cara sonriente. Es curioso cómo nuestros padres intentan protegernos de ciertas cosas. Recuerdo que mis amigos hacían lo mismo, hablando en otro idioma cuando no querían que entendiera. Pero, como tú, fui rápido en aprender. Al final, terminamos descubriendo más de lo que ellos pensaban. En mi caso, también fue un regalo. Sin embargo, eres tan bueno para no dejar que su personalidad tóxica esté en su vida. Un día comprenderá y estará agradecida de tener a alguien increíble como tú en su vida. Alguien que tiene su mejor interés en mente. A veces, tienes que alejarte de personas tóxicas, aunque duela. Recuerdo una vez cuando una amiga luchaba con alguien que la lastimaba. La apoyé, le decía que se enfocara en lo bueno. Al final, se alejó y ahora está mejor. A veces, el mejor regalo que puedes dar es tu apoyo incondicional. Ella no lo entendía al principio, pero estoy seguro de que lo apreciará más adelante. Eso suena como algo que diría mi papá. No crecí ningún temor irracional de cosas como esa, porque mi madre me decía que no era cierto, o mi papá comenzaría a reírse tan fuerte que podría decir que era una mentira. Es interesante cómo las familias manejan estos temas. A veces, esos comentarios absurdos se convierten en parte de las historias familiares. Recuerdo que mi madre siempre me decía la verdad y mi padre hacía chistes. Esa dinámica me enseñó a no tomarme todo tan en serio y a reírme de las cosas. Crecí con una perspectiva más relajada sobre esos miedos, gracias a ellos. Oh hombre, algo sobre esta historia es tan dulce. Creo que la sensación de llegar a la edad adulta y darse cuenta de que tus padres eran solo niños que no tenían idea de lo que estaban haciendo cuando te estaban criando, y poder tener esa conversación con ellos, eso es lo mejor. Me alegra que tú y tu madre tengan una relación lo suficientemente cómoda como para hablar sobre esto. Gracias. Has expresado de manera precisa que en aquel entonces, mi madre apenas sabía cómo criarme, a pesar de ser maestra de primaria. Es un alivio que ahora podamos hablar de ello con comodidad. Tuvimos esta conversación durante nuestro paseo habitual junto al mar. Sin duda, es un recuerdo agridulce que guardaré siempre en mi memoria. No te golpees por eso. No podrías haberlo sabido. Pero lamento escuchar eso. Robé el segundo lugar cuando el campo derecho perdió después de mi golpe, llegó a salvo, pero el segundo base saltó para hacer que la pobre lanzamiento de Rickfield se plegara y aterrizó sobre mi rodilla. No pude jugar ningún béisbol después de eso. Tuve un amigo que se lastimó de forma similar. Estábamos jugando una tarde, todo iba bien hasta que él corrió a la base. En un intento de atraparlo, el campo se volvió caótico y terminó cayéndose. Se lastimó la rodilla y no volvió a jugar ese verano. Fue un golpe duro, porque le encantaba el béisbol, pero aprendimos a disfrutar de otras cosas juntos. Si te hace sentir mejor, mi padre entrenado por el equipo de T-ball, y él me dijo que corriera para deslizarme. A la primera base, en broma, nadie se deslizó en T-ball jajaja. E intenté y torcí mi tobillo en un extraño accidente de diapositivas. Y ni siquiera recordaba esto hasta que mi papá lo mencionó en Navidad del año pasado sobre lo mal que se sentía al respecto.
Los niños son resistentes, y el hecho de que entrene al equipo de sus hijos es algo que su hijo recordará. Recordé lo increíble que fue que mi papá vino y entrenó a mi equipo T-ball. Es curioso cómo los recuerdos pueden surgir de repente. Mi papá también me llevó a jugar T-ball, y aunque no tenía mucho conocimiento, siempre estaba ahí apoyándome. Recuerdo que una vez hice una jugada increíble que lo hizo sonreír. Ahora, al pensar en eso, me doy cuenta de lo importante que es tener a alguien que te respalde en esas pequeñas experiencias. Al final, esos momentos son los que nos quedan. Acabo de publicar una situación similar a la tuya. Tengo curiosidad por saber quién dio el primer paso para hablar. No he hablado con mi papá también por algún tiempo, debido a las cosas que dijo en el pasado. No recuerdan lo que dijo en el pasado, pero no puedo perdonarlo, Eve aunque quiere volver a ser amigos. En realidad, fue la familia que me acogió. Durante la celebración de mis 18 años, invitaron a una persona que se levantó a media fiesta y comenzó a hablar de manera torpe. A pesar de todo, sentí que aún había amor hacia esa persona. Perdonar puede ser complicado, pero comprendí que si algo le sucedía y continuábamos distanciados, yo cargaría con los remordimientos. Todavía recuerdo en el momento en que conducía en el auto con mi madre y de la nada, ella dijo, sí, tienes novio, pero me di cuenta de que si alguna vez te casas, no tendrías a nadie para ser tu dama de honor. No damas de honor, nadie para invitar a la boda, eso es muy triste. Sí, mamá, yo era la que vivía con esta carga todos los días, no es necesario frotarla. La semana pasada, mi mejor amiga me preguntó si sería su dama de honor algún día. Le conté la historia. A veces, esas conversaciones con la familia pueden ser incómodas. Recuerdo que mi madre también mencionaba esos detalles que nadie quiere escuchar. Por otro lado, lo de tu amiga es genial. Tener a alguien cercano que te considere para un papel tan especial puede hacerte sentir mejor. Al final, hay quienes sí valoran esas cosas. Hazte un favor, deja de mentirle. Mentir incluso sobre esas cosas vendrá y te atravesará. Hice que mis padres no me contaran sobre la cirugía ocular y me mentirán y tuvieron que construir esa confianza, que me respalda durante mucho tiempo. Y aunque el tuyo no es tan malo como lo que me pasó, si alguna vez quieres que ese niño vuelva al auto contigo voluntariamente, le dirás la verdad, tuve que tomar disparos mucho cuando era niño encima de eso. Apestaba, sabía que me dolía y mi mamá no me mordió al respecto. Ella dijo, sé que va a apestar, va a doler, pero estoy aquí y no tienes que ser una niña grande al respecto. Puedes llorar todo lo que quieras, no golpees a nadie, otra vez solo sé honesto con él. Disculparse por la mentira inicial. Quieres inculcar la honestidad, no inculcarás momi mienes, así que miento. Es un buen punto. La honestidad es importante, sobre todo con los niños. Yo también tuve experiencias difíciles de pequeño. Recuerdo cuando mis padres no me decían la verdad sobre algunas cosas. Me sentí traicionado y tardamos mucho en reconstruir esa confianza. Lo que dice esta historia es clave, ser sincero ayuda a que los vínculos sean más fuertes. Es mejor enfrentar lo duro juntos que llevar una carga de mentiras. Sí. Mi hijo estaba dejando caer en el suelo. Le dije que si no se levantaba, la estaba arrastrando al auto por sus tobillos. Y así es como terminé arrastrando a mi hijo por los pies al auto, en la hierba. Puede que no haya aprendido nada, y lo encontró divertido, pero ciertamente lo hice. Por otro lado, ahora, cuando hago amenazas, ella sabe que seguiré, así que, ¿pequeñas victorias? Se podría describir ese tipo de crianza como impacto y sorpresa. Recuerdo una vez cuando decidimos que si nuestra pequeña no recogía sus juguetes y mantenía su habitación en orden, los retiraríamos. A pesar de nuestra advertencia, no tomó en serio nuestras palabras, así que tuvimos que actuar. Fue un esfuerzo considerable para nosotros, y tardamos 2 horas en organizar todo. Sin embargo, aprendió la lección y 5 años después, ahora sí limpia su cuarto. Uno podría otorgarle esa holgura. Es comprensible arremeter cuando se presionan los botones. Pero como se dijo OP, él era el adulto y no debería haber dicho algo así a un niño. Sí, un niño adolescente boquido, pero un niño, sin embargo. Como adulto y padre, tienes que absorber tu orgullo y ser una persona más grande de lo que a menudo te gusta ser. Siento por el tipo. Y lo respeto aún más por darme cuenta de que a pesar de que estaba lastimado, todavía estaba equivocado al decirlo. La verdad es que a veces es difícil controlar lo que decimos, sobre todo cuando nos presionan. Conozco a alguien que tuvo un momento similar con un adolescente. Al final, se dio cuenta de que debía ser un mejor ejemplo, a pesar de que la situación era tensa.
Aprender de esos errores es clave. Es un proceso, pero reconocerlo ya es un paso importante. Respuesta seria: en los libros, era mucho más joven. Pensaron que eso podría hacer que el programa sea difícil de relacionar, pero no querían hacerlo irreconocible. Mi propia teoría: los padres son tan indulgentes con él porque solo le queda poco tiempo. Criar a un niño es un desafío, incluso en situaciones difíciles como la enfermedad. Es fundamental mostrar comprensión, pero también es esencial establecer límites claros. La clave está en encontrar un equilibrio entre la empatía y la autoridad, para que el niño tenga el apoyo necesario sin abusar de la confianza. La educación requiere firmeza y cariño al mismo tiempo. Simplemente pensamos que estaba enfermo con un resfriado porque su nariz estaba líquida. Lo que más me molesta fue nuestra falta colectiva de compasión. Este niño no tenía forma de comunicar lo malo que debe haber dolido. Creo que fue solo una de esas cosas sociales, los adultos hablando, el niño es un mocoso, etc. En retrospectiva, me mete cuando lo pienso. No sé si algo hubiera cambiado si hubiera llegado al hospital un día antes, los médicos dijeron que probablemente no, pero ¿qué más dirían? Tengo 43 años, y este es probablemente uno de mis mayores arrepentimientos. Solo desearía haber prestado más atención. Lo sostuvo. Algo. A menudo se dice que cuando sabemos más, hacemos mejor. Aunque suene a lugar común, hay gran verdad en ello. En el pasado, cuando una niña se enfermó repetidamente, su cuidador decidió no llevarla al médico, pensando que era un virus que pasaría. En una ocasión, la situación se complicó y resultó en neumonía. Ahora, se comprende mejor la importancia de actuar con precaución. Es normal cometer errores, y es fundamental perdonarse a uno mismo. Honestamente puede depender del niño. Sé que mi primo solía llorar todo el tiempo, desde el momento en que nació hasta que tenía unos 4 años. Estaba constantemente molesto por algo, y nunca hubo algo médicamente mal con el que mi familia conocía. Si este hubiera sido él, no habría sido nada fuera de lo común para que él se comportara así todo el día. Tiene 40 años ahora y tiene su propio bebé, que no grita ni llora todo el tiempo. A veces, los niños simplemente tienen sus momentos. Recuerdo a mi primo, siempre llorando de pequeño. No importaba qué pasara, simplemente no estaba feliz. No había problemas de salud, solo era su forma de ser. Ahora, con 40 años y un bebé, parece que las cosas han cambiado. Su hijo es más tranquilo. Es curioso ver cómo evoluciona la vida y cómo esas etapas pasan. Los niños de 4 años son difíciles, necesitan estructura y amistades para niños, y todo lo que la escuela ofrece, pero no tienen la edad suficiente para obtenerla. Cuando mi hijo tenía 4 años, salimos todos los días para jugar, hacer recados y mantenernos ocupados, y llegamos a casa y estaba agotado. 5 minutos después, estoy aburrido. Nunca hacemos nada. Puede volverte loco. Realmente, hacer mandados con un familiar solía ser tedioso. La falta de estimulación mental hacía que desconectara y navegara en piloto automático. Era una experiencia bastante frustrante. Sin embargo, al crecer, he llegado a apreciar más esas salidas, ya que he aprendido cómo manejar los mandados gracias a la observación de esa persona. Una de las damas en el vecindario dice que se ha demostrado que los niños pequeños son el grupo de edad más violento y medio patológicamente violento que existe. No he seguido esta línea, pero parece verificar. Enseño baile a niños pequeños, los más jovencitos acaban de cumplir 3 años y algunos son un poco traviesos. Una niña lanza sus zapatos de claqué a las demás y muerde los aros. Ya no podemos usarlos. Sin embargo, hay niñas muy amables. Una de ellas exclamó, «Señorita Calamar escéptico, te quiero». En medio de la clase sin razón aparente. Fue tan encantador que alegra el ambiente. Los niños entienden mucho. Mis padres no tenían mucho dinero cuando era pequeño o ahora para ser honesto, pero aún así me compraron cosas que pedí, pero me di cuenta cuando tenía 6 o 7 años, si pedía algo que mi madre siempre tuviera que esperar y ahorrar dinero. Por eso, básicamente solo pedí cosas para cumpleaños y lo mismo con mi hermano que es 5 años más joven que yo y descubrí lo mismo cuando tenía unos 5 años. Es curioso cómo los niños perciben lo que pasa a su alrededor. Recuerdo que yo también noté lo que mis padres pasaban para conseguir lo que queríamos. A veces, solo pedía cosas en ocasiones especiales, como cumpleaños. Mi hermano, mucho más joven, se dio cuenta antes de lo que pensé.
Esas experiencias nos hicieron valorar más lo que teníamos y lo que recibíamos. Aprendimos a tener paciencia y a no pedir sin pensar. Las discapacidades menores son difíciles porque puede parecer normal y luego, cuando las personas notan su discapacidad, piensan que la está fingiendo o simplemente siendo tonta. Me molesta la mierda. También tengo que ocultarlo todo a cualquiera con quien no esté muy cerca, lo que también es molesto. No estoy tratando de una discapacidad importante, esas son horribles. Pero los menores también pueden ser horribles. En ocasiones, la apariencia puede engañar, uno puede parecer estar bien, pero atravesar un dolor constante que impide realizar actividades cotidianas. Es común que las personas sobreestimen la situación, preguntando cuándo se logrará un empleo y presionando para que se participe en actividades físicas. Esto solo agrava el malestar, llevando a desear un respiro y la tranquilidad de un lugar cómodo, lejos de la presión externa y el sufrimiento. Cuando era niño, hubiera esperado, si hubiera tenido la presencia mental y las facultades mentales. Lo que puedo decirte en este momento, generalmente no lo hice, que era, de hecho, más allá caminar a casa de lo que era 3 vueltas sobre el óvalo / diagonal patio de recreo. Ese es solo el tipo que era. Malévolo. Pero lamentablemente, generalmente completamente por accidente, y casi nunca como prevalecía. A veces, por pereza, caminé por el patio más tiempo del que debía. No estaba pensando en nada en particular, solo me dejaba llevar. Recuerdo que mis amigos se reían y decían que prefería dar vueltas en vez de ir a casa. Al final, solo se trataba de perder el tiempo, pero de alguna forma, me parecían momentos divertidos. No había muchas preocupaciones en esa época. Gracias. Lo expresas perfectamente cuando dices que mi madre en ese entonces tenía poca idea de lo que estaba haciendo criando, a pesar de ser una maestra de escuela primaria, y que estamos lo suficientemente cómodos como para hablar de eso ahora. Tuvimos esta conversación mientras estábamos en nuestra caminata de rutina por la playa. Definitivamente fue un recuerdo agridulce que apreciaré por la vida. A veces, las conversaciones más sinceras surgen en momentos simples. Recuerdo una charla con un amigo mientras caminábamos por un parque. Hablamos sobre nuestras infancias y cómo nuestros padres, aunque no eran perfectos, hicieron su mejor esfuerzo. Esas memorias se quedan grabadas, y a veces, son las que más valoramos. La sencillez de esos momentos es lo que realmente importa. En realidad era mi familia adoptiva. Lo invitaron a mi 10º terco, y él se levantó a mitad de camino e hizo el discurso más incómodo y tropezante de la historia. Supongo que recordé que era mi padre y todavía lo amaba después de eso, a pesar de todo. Puede ser realmente difícil de perdonar, pero me di cuenta de que sería el que llevaba arrepentimientos si algo le sucediera cuando todavía estábamos separados. A veces, las situaciones pueden ser complicadas. Recuerdo que en mi cumple, un amigo de la familia trató de dar un discurso. Fue incómodo y torpe, pero me hizo pensar. A pesar de nuestras diferencias, el amor siempre está ahí. Perdonar no es fácil, pero me di cuenta de que vivía con más pesares al no hacerlo. A veces, es mejor dejar ir el pasado y enfocarse en el presente. Y hacer que Harrison también se pruebe formalmente. Claro que podría estar confirmando lo que ya sabe, pero ahora puede escribir un plan de alojamiento para el resto de su carrera académica y para cualquier trabajo futuro que tenga. Es bueno hacer esas pruebas, aunque ya sepas el resultado. Tener un plan de acomodación ayuda a enfrentar los desafíos en la escuela y en el trabajo después. Al final, lo importante es asegurarse de que Harrison tenga las herramientas que necesita para tener éxito. Así cada paso será un poco más fácil para él. Quiero decir, es un poco divertido en el olvidamos cuán literal pueden ser los niños, ya que no tienen experiencia en la vida. No es una bofetada hilarante, pero si mi hijo lo hizo, probablemente me reiría un poco antes de volver a explicarlo. A veces, los niños interpretan las cosas de una manera muy literal. Recuerdo que una vez le dije a un amigo que había que dejarlo todo en la cancha y su hijo salió corriendo a buscar una pelota. Nos reímos un rato. Es curioso cómo ven el mundo. Al final, solo hay que tener paciencia y explicarlo de nuevo. La inocencia que tienen es algo que a veces se nos olvida. A mi esposo y a mí nos gusta llamar a esa crianza de conmoción y asombro. Al igual que el momento en que le dijimos a nuestra hija de 5 años que si no recogía sus juguetes y espacio, lo vaciaríamos. Ella llamó a nuestro farol, así que tuvimos que seguir adelante. Estaba enojado por la cantidad de trabajo que nos causó, y enojada ella no hizo lo que pedimos.
Tomó 2 horas empacar todo y tirarlo al garaje. Le tomó 1 año recuperarlo todo. Tanto trabajo por todos lados. Pero 5 años después y ella todavía recuerda. Y cuando le decimos que recoja su habitación, ella lo hace. En el libro Límites con los niños, se narra una situación parecida. Una niña arrojaba sus juguetes a otros en la escuela. Sus padres le advirtieron que si continuaba, le quitarían un juguete. Cumplieron su promesa, pero ella no detuvo su comportamiento. Al final, le quedó solo un juguete. Cuando lo tomó, sus padres le advirtieron que pronto no tendría más. Fue solo cuando le quedó uno que realmente comprendió la lección. Le dije a mi hijo de 4 años que limpiara sus juguetes del piso de vida. No quiero, lo haces. Bueno, papá no hizo este desastre. Si te ayudo, voy a ponerlo en la basura, así que no tengo que limpiarlo nunca de nuevo. ¿Todavía quieres que papá ayude? Yes. Un poco inseguro de si lo dije en serio o no. Así que recogí un juguete e hice una exhibición de ponerlo en la basura. Y volvió por un segundo mientras él se quedaba en estado de shock. No hubo tercer viaje al bote de basura, limpió el resto, con la prolidera. Pero desde entonces, la frase ¿quieres que papá ayude? Se ha encontrado con una búsqueda del alma sobre posibles consecuencias. El mensaje dio sus frutos varios años después, cuando su hermano pequeño comenzó la misma rutina sobre no querer recoger sus juguetes. ¿Quieres que papá? Él comencé, cuando Big Brother interrumpió, no quieres que papá ayude, algunos de estos son míos. Y los recogieron juntos. Eso fue un dulce pago. Es curioso ver cómo a veces los niños reaccionan a las amenazas de manera inesperada. Tu historia muestra cómo crear una lección a través de la sorpresa. El hermano mayor aprendió de la experiencia y usó ese conocimiento para evitar que el pequeño se metiera en problemas. A veces, las tácticas poco convencionales son las que realmente funcionan, y esas memorias se vuelven valiosas con el tiempo. Es bueno escuchar que me intimidé mucho cuando era niño. Me quejé y me intimidé más porque era una rata. Los maestros hicieron cosas estúpidas como shake hands o dejen que los pasos sean pasados. Como adulto ahora, me pregunto si realmente pensaban que funcionaría. Es curioso cómo a veces la forma de resolver problemas de los adultos puede ser tan ingenua. Recuerdo que en la escuela, los profesores intentaban hacerlo todo más fácil con consejos simples, pero eso no cambiaba nada. Al final, solo se sentía más solo. Ahora, veo que esas experiencias moldearon cómo enfrento las cosas. Pero, ¿realmente pensaban que eso iba a ayudar en algún momento? Macroescala esa mierda y ver en qué se convierte el mundo. No, debes ser respetuoso incluso si te faltan el respeto. La gente está jodida, pero todos están haciendo todo lo posible. Solo aprende a perdonarte si no puedes hacerlo todo el tiempo. A veces, en situaciones difíciles, es fácil perder la calma. Recuerdo a un amigo que siempre decía que hay que tomarse un respiro y entender que todos tienen su propia carga. Era un buen recordatorio. La gente puede ser complicada, pero al final todos tratamos de hacer lo mejor que podemos. A veces, simplemente hay que dejar ir y aprender a perdonarse a uno mismo. Sé cuánto duele eso. Ninguno de mis hijos biológicos quiere tener nada que ver conmigo y yo fui el padre enriquecedor. Nada de lo que pueda decir te facilitará, pero solo sé que no estás solo. Es difícil lidiar con esas situaciones. A veces, incluso cuando has dado lo mejor de ti, las cosas no salen como esperabas. He visto a amigos pasar por momentos así, sintiéndose rechazados. Es un tipo de dolor que no se puede borrar fácilmente. Lo mejor es encontrar apoyo en quienes realmente se preocupan, aunque las relaciones familiares a veces no funcionen. Al final, nunca estás solo en esto. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.